Hola, ¿qué tal? Con este video en este video les quiero presentar cómo realizar el histograma utilizando el Excel. Vamos a realizar este histograma para los datos que corresponden al problema número 2 de la actividad 1. En este caso, estos datos son 90 datos numéricos que corresponden a las calificaciones obtenidas por un grupo de alumnos en un curso de probabilidad. En este caso, lo que queremos hacer es construir un histograma con 10 clases. Como tal, el problema ya indica cuántas clases se requieren, entonces van a ser 10 clases, pero previo a la construcción del histograma se requiere construir una distribución de frecuencias relativas. Entonces, para ello, nos vamos a ir a una hoja de Excel, vamos a copiar estos datos y los pegamos en una hoja de Excel. Muy bien, ya que tenemos los datos aquí, vamos a construir primeramente para la distribución de frecuencias, vamos a construir las clases. En este caso, como tal, el problema ya me indicó cuántas clases debo de incluir. Sin embargo, por ahí en la clase habíamos mencionado que íbamos a estar utilizando un criterio para saber cuántas clases, y para la cantidad de clases, ¿sí? La formulita que estaremos utilizando es la raíz del número total de datos o la raíz del tamaño de clase. Entonces es la raíz, ¿cuántos datos tenemos en nuestra muestra? Son 90 datos. Por lo tanto, esta fórmula me sugiere que con esta cantidad de datos yo forme 9 clases, o más bien, como 9.4 puede ser entre 9 y 10 clases. Es por ello que les indique o se indica en el problema que formemos 10 clases. En este caso, definiendo una vez cuántas clases tenemos, el siguiente paso es establecer la amplitud de cada clase de manera, ojo, esto es importante, de manera que absolutamente todos los datos de esta muestra queden contenidos en una de esas clases. Bien, entonces, para conocer esa amplitud de clase hay una formulita que vimos que la amplitud de clase se va a definir como el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases que queremos formar. Entonces, ¿cómo podemos conocer de manera rápida el dato mayor y el dato menor de este conjunto de datos? Hay una función muy sencilla que es igual y ponemos máximo significa, entonces me va a elegir el máximo valor en este conjunto de datos y me dice que el máximo valor es 100. Ahora, ¿cómo encuentro el mínimo valor? Ponemos, en este caso pongo igual la función min, selecciono el conjunto de datos, cerramos paréntesis, igual, y me dice que el mínimo es 45. De manera que mi dato menor es 45 y mi dato mayor es 100. Para formar o para obtener la amplitud de cada clase sería al máximo, que es 100. Entonces vamos a poner aquí, al máximo, que es 100, le restamos el dato mayor, que es 45, cierro paréntesis, y esto lo dividimos entre el número total de clases que queremos. En este caso ya establecimos que queremos 10 clases, entonces dividimos entre 10. Así que me dice que la amplitud de cada clase va a ser de 5.5. Esto con el entendido de que yo iniciaré la primera clase con el 45 y así le sumaré 5.5 y paso y cierro la primera clase y así sucesivamente. Sin embargo, existe la libertad de que tú no necesariamente inicies tu primera clase con el dato menor, es decir, puedes iniciar con un dato todavía más pequeño que el dato menor, pero procurando que este dato menor quede incluido en esa clase, por ejemplo. Entonces, se me ocurre que consideremos en mi clase que inicie con el 40, no inicie con el 45. Entonces, si decimos que inicie en el 40, aquí cambiaría un poquito la amplitud de clase. En lugar de 45, le restamos 40. Esto bajo la suposición de que mi primera clase inicie en 40, ¿ok? Entonces, le damos clic y me dice que la amplitud de cada clase va a ser de 6. Por lo tanto, procedemos a formar las clases. Podemos poner aquí clases, ¿verdad? Y la primera clase va a iniciar en el 40, como habíamos dicho, es su límite inferior, y el límite superior de esa clase sería, pues, 40 más 6 sería 46. Recuerden que la amplitud es 6.
La siguiente clase la inicio en 46 y le sumo 6. 46 más 6, 52. Bien, y así me voy a ir formando todas las clases. La siguiente empezaría en 52 más 6, 58. La siguiente clase de 58 más 6, 64. La siguiente clase, 64 más 6 es 64 más 6 es 70. Y luego la siguiente 70 a 76. La siguiente es de 76 más 6 sería 82. La siguiente sería de 82 a 88. La siguiente sería de 88 más 6 sería 94. Y la última sería de 94 a 100. Entonces aquí, si se fijan, ya tenemos las 10 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos formado las 10 clases y todos los datos están incluidos en una de esas clases. Bien, ahora ya tenemos formadas las clases. Lo que sigue es encontrar la frecuencia, es decir, en la primera clase, que es de 40 a 46, ¿cuántos de mis datos de esta lista están contenidos en esa clase? ¿Ok? Ahora, del 46 al 52, ¿cuántos datos de mi conjunto está contenido en esa clase? Aquí es bien importante mencionar que lo que refiere a Excel, lo que sucede, en este caso, supongamos que está el 46 aquí en mi conjunto de datos, la pregunta pudiera ser, ¿el 46 dónde me lo va a considerar? ¿En la primera clase o en la segunda? Puesto que aparece en la primera como límite superior y en la segunda como límite inferior. Pues en este caso, Excel lo que hace es considerar el 46 en la primera clase. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el 52? El 52 lo contemplaría en la segunda clase, no en la tercera. Es decir, para Excel, los datos que estén contenidos en esa clase van a ser los menores o iguales al límite superior de la clase, ¿ok? En este caso, y obviamente pues que no esté contenido en la clase anterior. Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos entonces la frecuencia? Bien, vamos a poner aquí para la frecuencia, lo voy a colocar aquí. Quiero la frecuencia. Bueno, ahorita lo ordenaré mi tabla acá, pero voy a utilizar primeramente una función de Excel que es aquí en la parte superior donde dice datos. Doy clic y doy en análisis de datos. Análisis de datos, elijo la opción que es histograma, le doy a aceptar y aquí lo que me está solicitando es rango de entrada. En rango de entrada lo que voy a hacer es seleccionar todo mi conjunto de datos. Entonces aquí selecciono el conjunto de datos, ya está, doy nuevamente clic y ahora me voy a rango de clase. En rango de clase lo que me está pidiendo es nada más los límites superiores. Selecciono estos límites superiores de cada clase, ¿sí? Me regreso. Ahora aquí en rango de salida es en la celda donde quiero que me devuelva los datos. Entonces yo le doy, por ejemplo, aquí donde escribí frecuencia y ya le doy aceptar. Bien, en este caso ya me está dando la frecuencia de mis datos correspondiente a cada clase. Entonces, por ejemplo, aquí en la clase del 40 al 46 hay un elemento, en la clase del 46 al 52 no hay ninguno, etc. Esta columna, por ejemplo, la puedo copiar y ya la pongo aquí. Ya puedo construir mi tabla que aquí va a ser frecuencia. Le podemos poner absoluta o simplemente frecuencia. ¿Okay? Ahora, como nos interesa la distribución de frecuencia relativa, pues vamos a calcular la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa sería dividir la frecuencia entre la cantidad total de datos. En este caso, la cantidad total de datos es 90. Lo podemos corroborar aquí si sumamos todas las frecuencias. Le damos igual suma. Sumamos todas las frecuencias. Y me dice que es 90. Bien, entonces hay 90 datos en total. Y para calcular la frecuencia relativa va a ser
el valor de la frecuencia entre el total siempre. Entonces va a ser 1 entre, bueno, en este caso selecciono esta, le ponemos igual, seleccionamos y le digo entre 90. Con esto ya no necesito escribir lo mismo hacia abajo, simplemente jalo o barro esto y lo que va a hacer es hacer la misma operación para cada uno de los valores de las frecuencias. Y aquí, si le doy sumar, sabemos que la frecuencia relativa siempre me tiene que sumar 1, entonces aquí lo podemos corroborar y justamente aquí está. La frecuencia relativa total es 1. Ahora, si estuviéramos interesados en la frecuencia porcentual, que es en términos de porcentajes, lo único que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces sería igual, selecciono este dato y lo multiplico, pongo un asterisco por 100 y me dice que es 1.1%. Barro esta casilla y obtengo todas las frecuencias porcentuales. En la suma total me tiene que dar el 100%. Vamos a comprobar, sumo todos los datos y es justamente 100%. Recuerden esto, siempre la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser 1 y la suma de todas las frecuencias porcentuales tiene que ser el 100%. Bien, en este caso ya tenemos aquí la tabla de distribución de frecuencias, que era lo primero que me solicitaban en el problema, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a construir el histograma. En este caso, para construir el histograma, podemos seleccionar aquí la clase y la columna con respecto al cual quiero que me genere la gráfica, si la quiero con respecto a las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas o la frecuencia porcentual. Es más común que se haga con frecuencias relativas o la porcentual. En este caso el problema nos está solicitando con la frecuencia relativa, entonces seleccionaremos la columna de las clases y la columna de la frecuencia relativa y realizaremos la gráfica o el histograma. Solamente que en este caso quisiéramos, por ejemplo, que en el eje horizontal me marcara la clase, de qué valor a qué valor. Si nada más dejamos esta columna que está seleccionada, nada más cada clase me aparecerá como un solo valor, como el 46. Pero si queremos que nos ponga el intervalo, entonces aquí tenemos que hacer un cambio en esta misma celda, poner 40-46, o sea, en este mismo poner tanto el límite inferior como el superior, 46-52, 52-58, 58-64, 64-70, 70-76, 76-82, 82-88, 88-94 y 94-100. Entonces aquí ya tenemos las clases como tal. Quiero que me aparezcan en mi histograma. Estos ya los puedo borrar puesto que ya los incluí. Entonces aquí está ya mi distribución de frecuencias, tanto absoluta, relativa y porcentual. Bien, para realizar el histograma, les decía, vamos a seleccionar la columna que nos interesa, por ejemplo, la de las clases. Y para seleccionar acá cualquiera de estas, presiono la tecla Control y selecciono la columna que me interese. Por ejemplo, selecciono esta columna y ya me quedan seleccionadas las dos columnas que yo quiero que aparezcan en mi gráfica. Las clases van a aparecer en el eje horizontal y la frecuencia relativa en el eje vertical. Ya seleccionamos lo que quiero que me grafique y le damos Insertar. Gráficos recomendados, tal cual el que me recomienda, le doy a Aceptar. Como se pueden dar cuenta, esta no es un histograma, es una gráfica de barras, pero para que sea histograma, una de las características es que las barras queden totalmente juntas. Pero esto se arregla fácilmente, ¿ok? Podemos darle clic sobre cualquiera de las barras, presionamos clic, damos clic derecho y damos dar formato a la serie de datos y en ancho de rango ponemos 0%. Y bueno, ya con esto se nos forma el histograma requerido. Aquí podemos, algo recomendable es que le pongamos nombre a cada uno de los ejes. Entonces seleccionamos título de ejes, ya me aparece para ponerle título a cada eje. El eje vertical, ¿se acuerdan?
era la de frecuencia relativa, entonces ponemos aquí frecuencia relativa. Y en el eje horizontal, como estamos hablando de calificaciones, pues vamos a ponerle calificación. Bien, aquí ya tenemos el histograma. Si se fijan, en el eje horizontal aparecen las clases, la primera de 40 a 46. Como les decía, si lo hubiera dejado nada más el límite superior, nada más me aparecería el 40, acá el 52, etcétera. 46, perdón, 52, etcétera. Entonces, si quieren que les aparezcan el intervalo como tal, pueden escribirlo de esta manera y les va a aparecer. Y aquí pues ya tenemos el histograma, donde etiquetamos o le pusimos nombre al eje vertical y al eje horizontal.